este enfrentamiento entre el presidente español, Pedro Sánchez, y Javier Milei, el presidente argentino, pero también, bueno, también qué ocurrió allí con la Corte Penal Internacional, donde ha impulsado una sanción muy grave, una pena directamente contra la libertad de personas que son muy conocidas a nivel internacional, como es el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y también las autoridades de Hamas, por otro lado. Y también la muerte del presidente de Irán en un accidente en helicóptero. Para eso hemos invitado a un analista en temas internacionales reconocido aquí en San Juan, como es el profesor Eduardo Carelli. Eduardo, bienvenido. Un placer, un gusto acompañarte. Bueno, empezamos por la Argentina, España, esta situación que estamos todos analizando. Ya hemos hecho bastante anuncios recién al comienzo, por eso dejarte a vos, Eduardo, que nos comentes las repercusiones y a dónde nos puede conducir esta relación áspera entre Argentina y España. Bueno, por lo pronto decir que es un conflicto, una dialéctica que le sirve a los dos, tanto a Pedro Sánchez como presidente de España, como a Javier Milei de la Argentina, porque recordemos que el conflicto no nace ahora, este conflicto se retrotrae, podríamos decir, a la campaña electoral. Recordemos que en ese momento Pedro Sánchez grabó un spot que lo difundió por la red Twitter, la red X, y que también fue, bueno, por supuesto, después repercutido en otras redes sociales, fue difundido en otras redes sociales, donde él hizo campaña abiertamente por en ese entonces candidato Sergio Massa, ¿no? De cara sobre todo a la segunda vuelta. Entonces yo creo que ahora lo que ha habido es una devolución de gentileza por parte de Milei, podríamos decir, ¿no? Que ha visitado España con una agenda un tanto laxa, esto es cierto, donde se reunió con empresarios en la embajada o con representantes de empresarios de grandes empresas españolas en la embajada argentina en Madrid, donde presentó su libro en el auditorio del diario La Razón, pero sobre todo donde participó del mitin de Vox, un mitin internacional que todos los años va reuniendo a figuras muy reconocidas de las nuevas derechas europeas, que no son ni ultraderechas, ¿no? Ni las derechas conservadoras de antes, son las nuevas derechas europeas de tinte liberal en lo económico, pro-Israel en el sistema internacional, que son euroescépticas y están en contra de las migraciones masivas hacia España y hacia el continente europeo en su conjunto, podríamos decir. Milei participó en este mitin de Vox con mucho éxito, no es la primera vez que lo hace. Y bueno, tuvo algún comentario, sin dar nombres personales, acerca de un caso de corrupción que está sonando en España, pero que no fue investigado porque la Fiscalía de Madrid optó por no investigarlo, que es la supuesta venta de influencia, podríamos decir, por parte de Begoña Gómez, que es la esposa de Pedro Sánchez, el presidente de España. Perdón, allí una pregunta, Eduardo. ¿La investigación sigue o se ha suspendido? No, la investigación ni siquiera se llegó a sustanciar porque la Fiscalía no dio crédito a las denuncias que hicieron los medios de comunicación españoles. ¿Está cerrado el caso, entonces? Y el caso se cerró. De todos modos, Pedro Sánchez, dando algún tipo de crédito a esta investigación, se tomó 5 días de licencia para pensar qué hacía, si renunciaba o no a la presidencia del país. Por supuesto que le sirvió para victimizarse y al 5.º día apareció diciendo que no, que había decidido continuar en el gobierno, que creía en la inocencia de su mujer y que no había tal venta de influencia, podríamos decir. De todos modos, Milei mencionó esto en el discurso que dio, sin dar nombres propios, lo cual fue tomado por parte del gobierno español como una violación a la soberanía del gobierno en España. Bueno, Milei contraatacó diciendo que en realidad el agraviado ha sido él, porque él no dio nombres propios. Y bueno, esto es una grieta que les permite a los dos construir poder político, y ¿no? los dos están pidiendo paradójicamente disculpas. Sí, pero paradójicamente los dos ganan con esto, ¿no? Es decir, es una grieta que en lugar de que no solo divide, sino que suma, paradójicamente suma, ¿no? Porque esto le permite a Pedro Sánchez victimizarse en el marco de el Partido Socialista Obrero Español y la sociedad española. Miren, fui atacado por un presidente de un país extranjero. Y por otro lado a Milei, que le permite esto consolidarse o seguir construyendo su imagen internacional como uno de los grandes representantes de estas nuevas derechas, que insisto, son nuevas derechas que no tienen nada que ver con la ultraderecha. Uno lee a veces que lo catalogan de ultraderecha y bueno, realmente es un error hacerlo, no tiene que ver con la ultraderecha, ni tiene que ver con las derechas conservadoras. Son los nuevos modelos de derecha europea, algunas más conservadoras, Giorgia Meloni en Italia, algunas más nacionalistas, el caso de Marine Le Pen en Francia, y algunas más liberales, como el caso de Vox en España. Cada una tiene su propio perfil, cada una tiene su propia decantación ideológica. No son todo lo mismo, eso hay que decirlo claramente, ¿no?
Muchos se preguntan si la exageración fue de Milei al usar esos epítetos contra, no primera dama, porque no existe la figura primera dama, pero sí, bueno, la esposa del presidente español. Algunos temen inclusive que algunos trámites de ciudadanía y cuestiones con España se compliquen. No. Y bueno, el hecho de que haya llamado a la embajadora, ¿no?, a que vuelva a España. Sí, Pero, a María Jesús Alonso, creo que sí. se llama la embajadora de España en Argentina, creo que se la llamó para consultas a España. Esto se hace y es una señal que se da en el plano internacional cuando un país convoca a su embajador en un país, es como retirarlo, digamos, ¿no? Se lo convoca para consulta, pero lo estás retirando y le estás dejando descabezada la embajada en ese país. Es una señal clara de disconformidad, podríamos decir. ¿Y qué es lo que ha hecho España? Ahora, yo creo que romper mucho más de relaciones. esto... No creo que se llegue. Mucho más de esto no va a pasar, ¿no? Creo que tiene que ver con esta necesidad que tiene el gobierno español de exacerbar el conflicto y victimizarse, convocar a la embajadora de España en la Argentina a dar explicaciones en Madrid, que se le pidan explicaciones al embajador argentino en España también, pero me parece que este es el final del conflicto. No tiene ningún sentido que esto se profundice considerando los lazos primeros comerciales y económicos que hay entre los dos países y después los lazos vinculados a la sociedad, ¿no? Una gran cantidad de argentinos, la mitad de los argentinos tienen vínculos directos con España. Bueno, en medio de esto también la otra noticia de la Corte Penal Internacional que, bueno, ha impulsado allí pena contra la libertad de dos sectores realmente la detención gravitantes. internacional. Claro, de Netanyahu y de los líderes de Hamas. De los líderes de Hamas en la Franja de Gaza, de Benjamín Netanyahu, pero también de su ministro de Defensa, que paradójicamente es opositor de Netanyahu. No pertenecen, hay una interna ahí entre el ministro de Defensa y Netanyahu. Y Gallant, que es el ministro de Defensa, también se ha pedido la detención internacional de este otro personaje, ¿no? Recordemos que todos en el marco de violación de los derechos humanos por el gravísimo conflicto que comenzó el 7 de octubre del año pasado y que llega hasta el presente, que se ha extendido lamentablemente hasta el presente, entre Israel y la milicia islámica Hamas, ¿no? Que recordemos que es una de las dos, la otra es Yihad Islámica, son las dos más importantes que operan dentro de la Franja de Gaza. Ahora bien, no hay que confundir a estas milicias con Hezbollah, que es otra milicia palestina diferente y que tiene su sede en el sur del Líbano, ¿no? Es decir, son palestinos, chiitas, cercanos a Irán, asentados en el sur del Líbano. Hamas y Yihad Islámica son sunitas en su mayoría, que en todo caso recién han aumentado su vínculo con Irán en los últimos años, en tiempos muy recientes, porque eran reticentes a vincularse con Irán antes de este conflicto. Bueno, Eduardo, estamos hablando de Irán, donde acaba de perder la vida nada más y nada menos que el presidente a través de un accidente en helicóptero. De un accidente en helicóptero, recordemos que se trata de Ebrahim Raisi, o Raisi también se le puede llamar, que en un principio pareció sospechoso el accidente en helicóptero, primero porque se dio que era desaparecido. Primero había desaparecido, se dio en el marco de una visita a una frontera con un país al norte de Irán, que es Azerbaiyán, país con el cual hay un enfrentamiento diplomático y un enfrentamiento con la etnia de los azeríes o los azerbaiyanos dentro del territorio iraní. Entonces se podía especular acá hasta con un atentado, un derribo intencional de ese helicóptero. Después se adujo que eran razones climáticas, una densa niebla que había propiciado la caída del helicóptero. En cualquier caso, seguro esto está en investigación. Ahora el tema es que muchos ganaron con la desaparición de Raisi, ¿no? Cuando pasa algo en política internacional hay que ver quiénes son los que se favorecen con esto. Los opositores del régimen de los ayatolás salieron a festejar con la muerte del presidente del país, pero hay que ser cuidadoso porque Ebrahim Raisi en los últimos días había iniciado un proceso de acercamiento con los Estados Unidos y por lo tanto con los países occidentales. Y este acercamiento no habría caído del todo bien en los sectores más nacionalistas, ultramontanos del régimen iraní, vinculados a los ayatolás y que no quieren un enfriamiento, no quieren que comience a detenerse el conflicto o la guerra intraislámica que hay entre el régimen de los ayatolás y los países sunitas encabezados por Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, las monarquías, las petromonarquías en su conjunto, ¿no? Entonces ganaban los opositores de Raisi, pero opositores por ejemplo, los kurdos, los azeríes, los que quieren que desaparezca el régimen de los ayatolás en el país, pero ganaban también los sectores más nacionalistas, más fanatizados religiosamente dentro del chiismo, o sea, son muchos los sectores que ganaban. Por eso es que en un principio, bueno, era al menos para pensar si esto era un accidente o era un atentado. Recordemos, Ernesto, que las 2/3 partes de la población de Irán es menor de 35 años, es decir, gente muy joven y que probablemente
esté ansiando cambios y el régimen en este nuevo cambio de presidente que se avecina ahora para el mes de junio seguramente. Hay 50 días para llamar a elecciones, pero creo que ya se anunció una fecha de finales de junio. El 29. El 29, bueno, según la Constitución iraní hay 50 días para llamar a elecciones. Hay que ver, porque hay que escuchar a las mayorías también en el país, que son muy jóvenes, que no han visto el régimen del del Shah Reza Pahlaví en su momento, no lo conocen, no vivieron probablemente la época de Khomeini tampoco, y que solamente han vivido las últimas presidencias de presidentes que han sido manejados por los ayatolas. Recordemos que la máxima autoridad del país no es Ebrahim Raisi, sino Ali Khamenei, la máxima autoridad espiritual del país, ¿no? Así que habrá que ver cuáles son los cambios. Claro, exactamente. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Por favor, Ernesto, un placer. Hemos tenido la posibilidad de hacer este repaso justo hoy con temas internacionales de alto impacto, no solamente en el mundo en general, sino también en nuestro país. Sí, claro que sí. Esta vez los temas internacionales nos tocaron muy de cerca. Insisto, no creo que el conflicto entre Argentina y España dé para escalar, pero sí seguramente para estar atentos cómo siguen estas derivas ideológicas, tanto por parte de Pedro Sánchez como de Javier Milei en Argentina. Muy bien, muchas gracias. Pasamos ya